Ya. Habíamos dicho entonces que, según lo que decía Galileo, era que el movimiento de, en este caso, teniendo, teniendo una rampa con dos planos distintos, con distintos ángulos, decía que el movimiento de la esfera, o en este caso del skater, sabe tener apenas alcance la misma altura. Uy, se me pasó, ya. Apenas alcanza la misma altura, que sería, digamos, la misma altura por aquí, ¿ya? Es decir, la esfera empieza en una altura y cuando llega a la misma altura que estaba en un principio, ahí recién va a bajar. Obviamente, de nuevo, como habíamos dicho, Galileo se preguntó entonces, ¿qué pasa si es que esa rampa, donde tenemos una rampa sin fricción, sin nada que oponga, sin nada que interrumpa el movimiento del skater en este caso, qué pasa si es que el plano fuese al nivel del suelo y nunca estuviese o nunca se pudiese alcanzar la misma altura del principio? Ahí entonces Galileo dedujo que si no hay nada que interrumpa el movimiento de los objetos, eso significa que el objeto se va a mantener en movimiento, ¿ya? Y eso lo llamó la inercia, que eso van a escuchar harto de él en segundo medio, ¿ya? Obviamente no voy a introducir más de eso solo porque esto es introductorio nomás, esto es historia de la física. Lo que importa aquí es que la ciencia finalmente va evolucionando, todo va cambiando según las hipótesis de distintos científicos, ¿ya? Y, ¿qué más? Y bueno, el concepto de inercia finalmente lo utilizó otro físico, lo desarrolló también, que fue Newton. Newton perfeccionó ¿cómo decirlo? Todas estas postulaciones de Aristóteles, de Galileo, las perfeccionó y las volvió leyes. Como no, me imagino como se acordarán, todo lo que era método científico decía que habían hipótesis, habían teorías y habían leyes. En este caso, con Galileo, solamente mencionó teorías, porque le faltaban cosas que demostrar, ¿ya? Mientras que Newton, tomando todas las postulaciones de Galileo y de Aristóteles también, no hay por qué no tomarlo en cuenta, tomando todas esas postulaciones, en vez de crear una teoría, creó una ley, es decir, tomó las teorías de muchos científicos pasados y creó leyes, es decir, creó, como se podría decir, una teoría que siempre se va a cumplir, independientemente de dónde estés. Y eso es las leyes de Newton, ¿ya? Que mencionan que simplemente un cuerpo va a tender a estar en reposo o en movimiento. Es decir, que si yo tengo a este skater ahí en el suelo, sin moverse, se va a mantener ahí. O sea, bueno, en este caso no pasa porque al final este tiene un cierto ángulo. Si yo lo tengo ahí en el suelo, el skater se va a quedar quieto hasta que alguien llegue y lo mueve y le aplique una fuerza sobre él, ¿ya? O también va a pasar que si el skater está en movimiento, mientras no haya una fuerza externa en él que se le aplique, siempre se va a mantener en movimiento. Y así fue evolucionando todo lo que era el concepto de movimiento, donde pasó por Aristóteles, luego pasó por Galileo, obviamente pasó por otros físicos también entre medio, y terminó con Newton, donde juntó todas las teorías anteriores y creó una ley, se podría decir. Y por eso fue considerado como un genio que todavía se habla de él hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo que aquí se termina como la parte de lo que es la historia de la física. Ahora les voy a pasar sobre algo súper importante también, que es, un segundo, aquí. Ya, esta guía prácticamente es lo que estoy mencionando. ¿Ya? Idealmente yo se las voy a mandar. Si es que ven el video, van a saber exactamente, van a entender totalmente esta guía. ¿Okay? Obviamente, si es que llegan a necesitar a leer esta guía y me pueden preguntar cualquier cosa que no haya entendido, idealmente es ver el video y también ver la guía, ¿ya? Pero eso es cuando la tengan. Entonces, ¿de qué les voy a hablar ahora? Ya teniendo claro una parte, una historia de una rama de la física, una sola rama, que es toda la física, ¿ya? Lo importante es hablar sobre la expansión de la ciencia en el mundo. ¿A qué se refiere esta parte? Resulta que
claramente había muchos científicos en el mundo, siempre hubieron muchos científicos en el mundo. Habían distintos rusos, distintos científicos en Rusia, en Alemania, en Italia, en Grecia, por ejemplo, Aristóteles era griego, Tales era italiano, Newton era... se me perdió. Newton, ¿qué era? Creo que era alemán, no me acuerdo, perdón. Por ejemplo, Einstein era alemán, y todos, al final, todos ellos tomaban en cuenta teorías de distintos científicos de distintos países y ahí recién podían hacer su teoría. Es decir, tomaban la mayor cantidad de datos posibles de la mayor cantidad de científicos posibles y ahí recién tiran su teoría. Eso es lo que hace la ciencia al final. Es tomar en cuenta la mayor cantidad de datos posibles y tomando todo eso en cuenta, hacen su propia teoría. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con esto? ¿O cuál es el problema de esto? Como son distintos científicos, los distintos científicos en distintas culturas, resulta que ellos podían considerar otras cosas. Por ejemplo, o más que nada, otras medidas, otras unidades de medidas. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta de repente que nosotros usamos la unidad de medida en la temperatura como Celsius, mientras que en Estados Unidos usan Fahrenheit, ¿ya? Ellos en Estados Unidos usan millas, y nosotros usamos kilómetros. Algunos allá también usan pies. ¡Qué locura! ¿Qué onda? Nosotros usamos los pies, nosotros usamos metros en ese caso. También en el caso de pesos, algunos usan libras, otros usan kilos. Entonces hay distintas unidades de medida. ¿Cuál es cuál es el problema de esto que puede causar dificultades? Imagino que sabrán, por ejemplo, que en la NASA no solo hay estadounidenses en la NASA, hay, hay chinos, hay italianos, hay canadienses, inclusive ahora va a haber un chileno pronto. Hay muchos países involucrados en experimentos de importancia mundial, ¿ya? Que tienen que tener muy claro las diferencias de unidades de medida o de magnitudes físicas. ¿Por qué? Porque finalmente es como considerar un idioma. Yo, si alguien me habla chino o alguien me habla, o alguien me habla francés o en inglés, yo quizás no le entienda su totalidad. Y como también si yo le hablo a alguien en otro idioma, no me va a entender en su totalidad. Es decir, también pasa con las magnitudes físicas. Si alguien me habla en millas, yo no le voy a entender. Para nada. O sea, si alguien me dice, oye, camina 2 millas hacia el norte, va a encontrar el supermercado, yo voy a decir, ¿qué crees que son las millas? ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de trabajo en equipo, en sentidos de experimentos o de desarrollo tecnológico, cuando estás considerando distintas culturas, pueden de repente suceder diferencias en el idioma, en el idioma científico, en la unidad de medida. Y por ejemplo, aquí recopilé 2 casos específicos donde los científicos no se pusieron de acuerdo y resultaron en prácticamente accidentes, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en 1999, se quiso mandar un satélite meteorológico a Marte, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya metió? ¿Perdón? ¿En Ah, física? voy a silenciar a la entrevista de Benjamín, te voy a silenciar un poquito. Ya. ¿Qué pasó en 1999? Resulta que mandaron un satélite a Marte para que revisara la meteorología, es decir, cómo era el clima allá en Marte. Y obviamente eso involucraba una cantidad de cálculos inmensos. ¿Qué pasó? Resulta que, como son distintos científicos, hay algunos que son de Inglaterra, otros de Estados Unidos, otros de Europa, cosas así. Algunos usaron millas y otros usaron metros, como también algunos usaron las libras, como otros usaron los kilogramos. ¿Qué sucedió ahí? Hubo un error en el cálculo. ¿Qué pasó? El satélite chocó con Marte. Por un error de cálculo, por algo tan simple, ni siquiera porque alguien falló en una multiplicación o alguien falló en una suma, no. Esta persona acá, o sea, podría ser, no, él fue el que calculó en libras, el que calculó en kilogramos,
él calculó en metros, otro en millas, y por ese pequeño error, resulta que perdieron un satélite de 125 millones de dólares. Y lo perdieron nomás, por un cálculo. O sea, por una falta de comunicación de unidades de medida. ¿Ya? Otro ejemplo también fue en 1983, como menciona aquí, que es un vuelo de avión, donde calcularon si es que este avión iba a calcular, o sea, iba a viajar, alcanzaba a llegar de un punto A a un punto B, da lo mismo dónde. Y en un principio los cálculos parecían que estaban bien, pero después se dieron cuenta que no realmente, porque calcularon el peso, aquí como menciona, el combustible, confundieron las libras con los kilogramos. Es decir, que todo el cálculo, no se podría decir que la fórmula que tenían funcionaba en libras. Pero como en ese tiempo se estaba cambiando todo el tema del sistema internacional, donde en verdad se pusieron varios países de acuerdo en que tenían que usar el sistema internacional, es decir, tenían que poner todo en metros, tenían que poner todo en kilogramos, y todo en tiempo que serían los segundos. Ahí hubo una confusión, y resultó que en vez de usar, en vez de calcular más que nada, tenían una fórmula que estaba en libras, y pusieron todo según los kilogramos. ¿Qué pasó? El avión no llegó. Se le acabó la gasolina, se le acabó a medio camino por un simple error de comunicación, y resulta que ya el avión se perdió, se podría decir. No creo que se haya perdido, lo más probable es que haya llegado al mar y después lo tuvieron que haber pasado a buscar, pero pasó de todas maneras y por un error de cálculo. Ese fue el problema. Entonces es súper importante tener en cuenta todo lo que es las magnitudes fundamentales, o las magnitudes físicas, perdón, fundamentales, ¿ya? Y cómo se transforman o cómo se obtienen estas, ¿okay? Que son tres: la longitud, la masa y el tiempo, ¿ya? En la longitud se encuentra lo que es el pie, la pulgada, el centímetro, el metro, el kilómetro y las millas, ¿ya? Como ya he dicho en principio, antes de así continuar, existe el sistema internacional, ¿ya? El sistema internacional, al final, la mayoría de los países se pusieron de acuerdo, estamos hablando de la gran mayoría, se pusieron de acuerdo en que en vez de utilizar libras, de utilizar pies o distintos tipos de unidades de medida, se dijeron ya, pues usemos un sistema donde todos tengan, o sea, utilicemos un sistema o unas unidades de medida donde todos tengamos que ocuparlo. En vez de andar hablando de todo de millas o de pies, ocupemos uno que es fijo, que sería en este caso el metro, el kilogramo y el segundo, ¿ya? Está en la mayoría de los países, hay como 3 países que no están ocupando este sistema, que son Estados Unidos y unos países de África y uno creo que cerca de China. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es aprender a transformar una unidad en otra, porque independientemente de que haya un sistema internacional, siempre hay que tener considerado que de repente las instrucciones de las cosas, por ejemplo, de los electrodomésticos, a veces te lo pueden pasar en otros tipos de unidades, y eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿ya? Eso es como lo útil, se podría decir, ¿ya? De repente cuando uno busca información en internet, algunas cosas te lo pueden decir en millas, otras te lo pueden decir en pies, o en pulgadas, generalmente, por ejemplo, las pantallas del celular te los dan en pulgadas, en vez de centímetros, ¿ya? Siempre te dicen así como, ah, es un celular de 6,2 pulgadas. Como, ya, ¿y qué es eso? O sea, lo puedo referenciar con el tamaño de mi mano, pero no más allá de eso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a aprender hoy día, mencionando nuevamente, vamos a aprender a transformar, por ejemplo, de pies, lo vamos a poder aprender a transformar a pulgadas, o también las libras a los kilogramos, o cosas más simples como los años a los segundos, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que, permiso, voy a dejar de compartir un ratito para empezar a, a configurar la pantalla de mi pizarra. Pantalla. Iniciar. Ya, por eso mismo le estaba preguntando que ahora vamos a usar
la regla de 3. ¿Ok? Al final, ¿para qué sirve la regla 3? Para saber cómo es la proporción entre una unidad de medida, en este caso, con otra. ¿Ya? A ver, necesito agrandar esto. Y ahora voy a compartir pantalla. Y ahí estamos. ¿Se ve bien? ¿Se ve la pantalla? Tengo que poner. Ups. Dígame por favor si es que se ven estas rayas que estoy haciendo. En el chat. Ay, maldito chat que no carga. ¿Qué carga todo tan lento? Me falta. Ay, ahora hay que dejar de compartir. Sí se ve, ya perfecto. Compartir pantalla. Me falta la personita que. Inhabilitar anotación. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo simple. ¿Ya? Que es, sabemos, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la masa. Sabemos que la masa se puede medir tanto en libras, se puede medir en, creo que en onzas. Onzas, se puede medir en gramos y en kilogramos. Kilogramos. Ahora, ¿cuál es el sistema internacional de la masa? Son los kilogramos, ¿ya? Que se escribe de esa manera. ¿Saben cuánto es un kilo? ¿Cuántos gramos es un kilo, por ejemplo? Más que nada mencionándoles al tiro porque mi chat se va a demorar en cargar prácticamente. No se cargó el tiro. 100. Ya, son 1000. Acuérdense lo siguiente. Kilo, estos son los kilogramos, ¿no es cierto? Kilo siempre significa 1000. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, tenemos kilogramos o tenemos los kilómetros. ¿Ya? Eso significa que son metros y kilo que son 1000. 1000 metros. Kilogramos lo mismo. ¿Ya? Si por ejemplo vamos a borrar acá, bla, bla, bla. Un segundito. Kilo es 1000. Y la G serían los gramos. Entonces, un kilogramo son 1000 gramos. ¿Ya? Voy a ver el chat por si acaso. Dice, bien, excelente. ¿Ya? Obviamente después voy a estar profundizando bien lo que son esos prefijos, se podría decir. Que está 1000 gramos igual a un kilo, una tonelada, claro. La tonelada lo mismo, exactamente. Aquí mencionó un compañero suyo que lo mismo pasa con una tonelada, por ejemplo. Que eso se refiere a que en vez de un kilogramo, una tonelada, esto sería 1000 kilogramos, ¿no es cierto? Y son 1000 kilogramos, pero ¿cuántos gramos son eso? Bueno, sabemos que son 1000 kilogramos, sabemos que un kilo son otros 1000 gramos, entonces aquí sería multiplicado, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos gramos en una tonelada? 1, 2, 3, contamos los ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería 1.000.000 de gramos, ¿ya? Ahora, esta es la manera más simple de ver las cosas, pero no siempre va a ser así de simple, ¿ya? Entonces, en sí, por eso les estaba preguntando si es que tenían claro lo que era la regla de 3. Porque, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Si yo tengo medio kilogramo, claramente eso significa que es la mitad de un kilogramo, que serían 0,5. Uno simplemente con lógica podría decir que son 500 gramos. Pero ¿cómo llego de manera matemática? Entonces, tenemos que verlo de esta manera. Un kilogramo, sí, un kilogramo son 1000
gramos. Medio kilogramo, ¿cuántos gramos son? Y ahí es cuando usamos la regla de 3. ¿Cómo se utilizaba? Los cruzados aquí se multiplican y luego el que sobra es el que divide. ¿Ya? Es decir, 1000 gramos multiplicado por los 0,5 kilogramos dividido en el que sobre, que sería 1, me va a dar como resultado la cantidad de gramos. Es decir, 1000 por 0,5 sabemos que es 500, porque es lo mismo que dividir por 2. Y aquí me falta poner aquí el kilogramo también. Y además, esto es lo importante que está acá. Aquí como dividí kilogramos con kilogramos, aquí kilogramos con kilogramos, estos se eliminan porque se están dividiendo. Y esto queda como 500 gramos. ¿Ya? ¿Hay alguien que no haya entendido eso? ¿Me puede decir, por favor, ahora? Lo otro, si es que a alguien le molesta que sea color blanco con fondo negro, me avisa nomás porque puedo cambiar todos esos colores también. Así que, díganme nomás. 0,5 por 1000. Ya, estos son los casos más simples. ¿Okay? Ahora, no es necesario hacer siempre la regla de 3. ¿Ya? O más que nada, se puede resumir de una manera la regla de 3. Que es de la siguiente manera. Alguien, no sé si. No, para que todavía no. Necesito algo más difícil. Tiempo. Ya, voy a usar tiempo. Ya, por ejemplo, ahora en vez de masa vamos a usar tiempo. Que el tiempo serían días, serían horas, minutos y segundos. Siempre llego a segundos. Se la escribí más chiquitita. Segundos. ¿Ya? En el sistema internacional, no usamos los días, no usamos la hora, no usamos los minutos, solo usamos los segundos. ¿Ya? Es decir, si uno habla en kilómetros por hora, eso no es en el sistema internacional. Uno tiene que hablar en metros por segundo, por ejemplo. ¿Ya? Metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Nosotros lo que tenemos que aprender es transformar los días, las horas, los minutos en segundos. ¿Ya? Por ejemplo, a ver si voy en el chat por si hay alguna duda. Ya, perfecto. Muy bien. Por ejemplo, en el caso de cómo transformo de horas a segundos. Vamos, porque sabemos que una hora son 60 minutos. ¿Ya? ¿Cuántos segundos son? Aquí lo que tenemos que hacer es al final ir por pasos, se podría decir. Porque además sabemos que un minuto son 60 segundos, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí separamos como en reglas de 3, se podría decir. ¿Ya? Es decir, yo sé que sabemos que un minuto son 60 segundos. ¿Cuántos segundos son 60 minutos? Ya, entonces ahí sabemos que los cruzados se multiplican y el que sobra es el que divide. Es decir, 60 minutos por 60 segundos. Todo eso dividido en un minuto. ¿Ya? Los minutos se van y solo queda 60 por 60, que esos son 3600 segundos. Y así es como calculo cuántos segundos hay en una hora, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, hay una manera más simple de verlo que yo creo que les va a costar un poquito menos. ¿Ya? Que sería lo siguiente. Lo puedo hacer todo en fracciones, se podría decir. Yo tengo una hora que lo voy a escribir como un H. ¿Ya? ¿Cómo transformo esto en minutos? Simplemente tengo que hacer lo siguiente. Yo sé que en una sola hora hay 60 minutos, ¿no es cierto? Es decir, simplemente hago una multiplicación
repito esta unidad aquí abajito y digo ya, si en una hora hay 60 segundos, eso significa que esto me va a dar que, perdón, hay 60 minutos, aquí simplemente elimino la hora con la hora, y me queda entonces que una hora son 60 minutos, ¿ya? ¿Cómo transformo estos minutos en segundos? Bueno, multiplico nuevamente. Yo sé que en un minuto hay 60 segundos, ¿no es cierto? Minuto aquí y minuto. Se va el minuto con el minuto y queda todo esto en segundos, es decir, me queda 60 por 60, que eso es igual a 3600 segundos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que al final todo esto lo puedo resumir en una sola ecuación, ¿ya? En vez de escribir todo esto, en vez de escribir todo eso, puedo resumirlo en lo siguiente. Una hora, quiero transformar una hora en segundos, ¿ya? Entonces, yo sé que, teniendo una hora aquí, lo multiplico. En una sola hora hay 60 minutos. Y, además, en un minuto hay 60 segundos. Y ahí se resume todo. Y digo, ya, pues, se me dan los minutos con los minutos, las horas con las horas, y esto queda como 60 por 60, aquí la multiplicación, y esto es 3600 segundos. ¿Ya? Estas son las transformaciones más simples, que serían los kilómetros a metros, por ejemplo, que serían los kilogramos a gramos, y ahora vamos a pasar a unos que son, ni siquiera son más complicados, solamente los números son distintos. Por ejemplo, lo que es las millas a metros. Profe, no entiendo. El del tiempo, pero es el de tiempo, pero si se le arregla 3 simples, no digo no. Perdón. Ya. A la persona que me escribió, a medida que voy desarrollando más, bueno, entender. Entonces, ya dijimos sobre masa, ya dijimos sobre tiempo, ¿ya? Por ejemplo, también, imagínense cuántos segundos son 30 minutos. 30 minutos. Me preguntan minutos a segundos, ¿ya? Yo sé que son 30 minutos, entonces simplemente lo que tengo que hacer es una multiplicación. Yo sé que en un solo minuto hay 60 segundos, ¿ya? ¿Cómo decirlo? Estas unidades de medida también las tengo que tomar en cuenta como si fuese un número, y minuto dividido minuto es 1, porque un número igual, o sea, un número dividido por otro número igual va a dar 1. ¿Ya? Voy a desarrollarlo más. Se van en minutos, ¿no es cierto? Y queda como 30 multiplicado por 60 dividido en 1, ¿no es cierto? Y esto multiplicado por 1 porque minuto sobre minuto es 1. ¿Ya? Y esto queda aquí como, perdón, aquí como segundo y por 1. Como solo queda la unidad de medida de segundos, significa que esto está en segundos, ¿ya? Ahora 30 por 60 es igual, 3 por 6, 18, 18 más un cerito más dos ceros son 1800 segundos, ¿ya? Y eso. Ahora, de nuevo, continuando con... ya espera, no te preocupes, el tema, esto va a estar, yo les voy a entregar el video de esto, así que lo van a poder ver cuantas veces quieran. El tema es que, si que les resulta algún tipo de duda, me dicen. Ahora, por ejemplo, en longitud están las millas, están los pies, están los kilómetros. ¿Ya? Los kilómetros y los metros. Nosotros, en el sistema internacional, eso es metros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto se vuelve más complejo porque resulta que conversión, porque resulta que no siempre va a estar en metros. Por ejemplo, pies, conversión pies a metros, a centímetros. ¿Ya? Ya, yo sé que un pie, por ejemplo, un pie son 30,48, más que nada le voy a poner 5 para que... Dame un segundo.
Un pie son 30,5 centímetros. Si yo quiero transformar de pie a metros, ya imagínense, cache, qué difícil. Ya, lo único que tienen que hacer en este caso, imagínense que quiero transformar de pie a metros y yo solo sé que un pie son 30,5 centímetros. Aquí tengo que hacer una doble transformación entonces. Es decir, del pie lo tengo que transformar a centímetros y de los centímetros a metros. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? De la siguiente forma. Imaginemos que tenemos 20 pies. ¿Ya? Yo sé que por cada pie tengo 30,5 centímetros. ¿No es cierto? Que es lo que había mencionado acá. Yo lo quiero en metros, eso sí. Entonces los centímetros también los tengo que transformar a metros. Y yo sé que por cada centímetro, ¿no es cierto? Por cada centímetro, ¿cuántos metros tengo? Ah, la pregunta ahí. ¿Cuántos metros es un centímetro? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien sabe? Entonces ahí necesito hacer un cálculo aparte. ¿Ya? A ver si alguien me dice. No, nadie me ha dicho. Ya, voy a sacar aquí, no se preocupe. El tema es que aquí yo sé que por cada centímetro voy a tener una cierta cantidad de metros, pero yo no sé cuántos es. Así que ahí recién tengo que hacer un cálculo aparte. ¿Ya? Aquí lo voy a hacer aparte. Yo sé que un metro son 100 centímetros, ¿cierto? Pero, ¿cuántos metros es un centímetro? Y ahí tengo que hacer el cálculo. Aquí yo no sé cuántos metros es eso. Así que acuérdense, cruzados se multiplican, es decir, 1 por 1, me quedaría como 1 por 1 metro por 1 centímetro, y dividido por el que sobra, que serían los 100 centímetros, dividido en 100 centímetros. Entonces, esto me da como 0, se eliminan los centímetros con los centímetros, queda como 1 dividido en 100 es 0,01. Un metro. ¿Ya? Vamos a ver si es que me dicen, por si hay alguna duda. 0,01, perfecto. Y eso es el tema. Un centímetro entonces es 0,01 metros. Finalmente entonces pongo aquí 0,01 y ya tengo listo todo para transformar de pies a metros. ¿Ya? Así que lo voy a hacer de aquí abajito. Primero que todo, los pies se van con los pies, los centímetros con los centímetros. ¿Ya? Entonces me queda, obviamente dividido en 1 me da lo mismo, porque está dividido en 1, ¿no? Va a ser el mismo resultado. Así que me va a quedar como 20 por 30,5 por 0,01 y todo esto me va a dar en metros. Porque este es el que quedó, esta es la unidad de medida que quedó. ¿Ya? Y esa, aquí ya es la parte lateral donde tengo que multiplicar todo eso. Upsi. Es decir, 20 por 30,5 sería 2 por 3, 6, multiplicado por 10, 2 por 3, 6, multiplicado por 10, 2 por 3 va a dar un 6, son 2 ceros, y, 0, y el 5 por 1, o sea, por 2 me da 1, 601, ¿ya? Multiplicado por los 0,01, y esto en metros. Multiplicado por 0,01 es lo mismo que dividir por 100. Así que esto